Ahora son las 10:01 hora de Chile y doy la bienvenida al profesor Álvaro Videla para que inicie esta presentación. Bienvenido, profesor. Gracias, Paulina. Es un gusto estar con todos ustedes y con dos destacados colegas con los cuales con el cual vamos a compartir este espacio. Soy el director de este diplomado de Desarrollo Sustentable y esperamos que este diplomado responda adecuadamente a las necesidades que tiene tanto la industria como los profesionales que quieren contribuir a transicionar hacia una minería sustentable y sostenible. Voy a presentar a quienes van a ser parte de este webinar. Jordana Messen es abogada, consultora independiente, fue jefa de litigio del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, es MBA de la Universidad Católica y recientemente fue reconocida como abogada destacada en el área ambiental por el ranking de Best Abogados, de Best Lawyers, o mejores abogados, una institución internacional. Así que muchas gracias por acompañarnos y además por ser profesora de este diplomado, Yolanda. En segundo lugar, quiero agradecer la participación de Gustavo. Él es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica. Particularmente trabaja conmigo en el Departamento de Ingeniería y Minería, donde tengo el gusto de compartir docencia en un curso de sostenibilidad en minería. Gustavo es una persona destacada en el ambiente nacional, en el área minera, en el área ambiental. Tiene más de 30 años de experiencia, consultor para entidades públicas y privadas. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un gusto. Oye, para iniciar la conversación, Gustavo, creo que sería bien importante que nos pudiese indicar cuáles son las perspectivas de la industria minera para el país. ¿Será un lugar en donde realmente hay posibilidades y oportunidades para nuestro país, o es más bien un lugar, una actividad que estamos dejando atrás? ¿Cómo lo ves tú? Ok, muchas gracias. Aquí yo puse esta lámina, ¿no es cierto?, que muestra voy a poner aquí el lápiz para poder mostrarles mejor, digamos. Eso, aquí muestra, ¿no es cierto?, la demanda de cobre en este caso, hasta 2030. Esto está hecho por la Agencia Internacional de Energía, este gráfico, y por otro lado muestra la oferta. Aquí en rojo está la oferta real que se va a dar, y en amarillo está la expansión de los proyectos actuales. Lo que lleva a decir que aquí hay un gap, hay una brecha muy importante, digamos, de cerca de 5 millones de toneladas, ¿no es cierto?, que no están cubiertas en este momento, y que según todas las apreciaciones que hay, no habría suficiente proyectos en el mundo como para cubrir eso. Lo que lleva a decir que vamos a tener un ciclo de precios muy alto, y que por lo tanto la oportunidad de inversión es altísima, no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo. Esa es la gran oportunidad que tiene Chile, lo mismo que en el litio, que está aquí al lado, ¿no es cierto?, en que el gap, la brecha es aún mayor. Pero la diferencia es que en litio sí hay muchos proyectos que pueden materializarse, porque se materializan en menos tiempo. En cobre es más difícil que se materialicen. Pero yo creo que no podemos dejar de pensar que aquí hay una oportunidad de inversión tremenda, ¿no es cierto?, para nuestro país, que somos los primeros productores del mundo, los más grandes, para poder seguir invirtiendo y seguir innovando en la industria minera. Y vamos a discutir en esta clase, ¿no es cierto?, cómo esto puede contribuir al desarrollo sostenible. Eso es, Álvaro. Gracias, Gustavo. Jordana. Ay, sí, estaba sin el audio. Gustavo, hay quienes sostienen que la industria minera nunca va a ser una industria sostenible. Ahora,
bueno, independientemente de lo que se sostenga y ciertos académicos afirman una cosa, otros otra, nosotros somos del lado de la opinión de que sí puede ser la minería una industria sostenible. Yo sé que tú más adelante te vas a referir a esto, pero independientemente de esta postura, ¿qué es lo que tú crees que necesitamos para que la minería efectivamente pueda ser una industria minera sostenible? Necesitamos un cambio, creer en este cambio, pero ¿cómo concretamos en el fondo este cambio? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es que hay dos cosas. La primera es que efectivamente la minería produce una serie de impactos, ¿no es cierto?, y riesgos ambientales que son muy importantes, y también produce impactos en las comunidades vecinas, ¿no es cierto?, en los stakeholders. Eh, digamos, y la forma y eso claramente no contribuye al desarrollo sustentable, pero los beneficios que conlleva la minería, ¿no es cierto?, y que vamos a discutir, sí permiten pensar en que la minería puede ser un aporte neto al desarrollo sustentable del país, o al desarrollo sostenible del país. Esa es la hipótesis, ¿no es cierto?, básica, y eso es lo que pienso mostrar en este webinar. No sé si te respondo con eso, Jordana. Sí, creo que ahora me imagino que cuando tú, entiendo que vas a hablar de los riesgos ambientales y todo eso, ahí vamos a poder concretar aún más tu respuesta. Sí, me respondes Claro. bien. Sí, voy a abordar los riesgos ambientales y también voy a abordar aquí en general los beneficios, algunos beneficios ambientales, todo en general, porque obviamente esto se va a cubrir en mucho detalle en el diplomado, pero aquí se va a cubrir solamente en forma resumida. Y aquí nosotros vemos algunos riesgos que provienen del panorama internacional, ¿no es cierto? Primero están los ESG, que es el indicador de moda, ¿no es cierto?, que promete mucho y a lo mejor va a dar mucho, va a ser muy importante, que significa ambiente, sociedad y gobernanza, ¿ya? Que son indicadores, son muchos indicadores que grafican, ¿no es cierto?, el estado de las diferentes empresas en cuanto a su impacto ambiental, su impacto social y su gobernanza. Eso es la primera cosa que proviene del ámbito internacional. Chile ha adoptado eso y yo entiendo que la Comisión de Mercado Financiero ha impuesto recientemente la necesidad que las empresas reporten su índice ESG. Por lo tanto, eso también es nacional hoy en día, pero es una exigencia internacional. Y no es una exigencia regulatoria, y voy a explicar por qué. El segundo es la huella de carbono, porque la huella de carbono no tiene un impacto local, ¿ya? El impacto de la huella de carbono es global. Y obviamente que ahí nosotros hemos avanzado muchísimo en mitigar la huella de carbono en la minería. De hecho, la minería chilena es la que más ha mitigado la huella de carbono. Justamente porque hay temas internacionales que le han llevado a hacer eso. No lo hace de buena onda o porque sea un buen ciudadano. Lo hace porque es un buen negocio, es parte del negocio. Sin eso no puede hacer buenos negocios. Y en segundo lugar, están los riesgos principales nacionales, ¿no es cierto? En primer lugar, yo puse aquí, ¿no es cierto?, el uso del territorio, ¿ya? Efectivamente, nosotros tenemos especialmente al sur del río Copiapó escasez de territorio para poner nuevas instalaciones mineras como tranques de relave o depósitos de relave. Muy difícil hacerlo, muy difícil aprobar hoy un estudio de impacto ambiental que pueda autorizar nuevos depósitos de relave al sur del río Copiapó. Al norte es un poco distinto porque hay más territorio y porque hay algunas características que hacen que las minas que están en el norte, algunas de ellas, estén
bastante lejos, ¿no es cierto?, de las poblaciones y de la agricultura, que son los dos obstáculos principales, ¿no es cierto?, que se erigen al sur del río Copiapó. Así que el primero es el uso del territorio, el segundo es el uso y la contaminación del agua, ¿ya? La contaminación del agua es extremadamente compleja de manejar, y el uso del agua, bueno, ha sido abordada, ¿no es cierto?, con el reemplazo del agua fresca por agua de mar. Así que eso podría resolverse de aquí a 10 o 20 años más. Y de hecho yo creo que se va a resolver en todas aquellas empresas que pueden pagar eso. La contaminación del agua es un poco más compleja. Las emisiones al aire son otro problema que aqueja a las mineras, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de la percepción nacional de la población chilena, ¿ah? Porque lo que le preocupa a las emisiones al aire a la gente no es que si le va a producir daño a la salud o no, sino que le reduce la calidad de vida. Así que no importa que los índices de salud estén bien, pero sí que le molesta mucho que haya polvo que viene, ¿no es cierto?, a ensuciar todo, las casas, los caminos, los autos, adentro de las casas, etc. Gustavo, ¿Sí? bueno, para poder hacerle seguimiento a Sí. a todos estos riesgos, ¿cierto? Existen estándares, de alguna manera, que tienen que reportarse. Si nos pudieses comentar al respecto, ¿cuáles son los estándares actuales de monitoreo y reportabilidad que tienen que seguir las industrias mineras? Que es parte de lo que vamos a ver en este diplomado. Claro, es decir, hay un conjunto de normas de calidad, y también de normas que no son de calidad, pero que son de control, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con el agua, más con la contaminación que con el uso, ¿ya? Tienen poco que ver con el territorio. El territorio se maneja a través de la asignación o sea, de la aprobación de estudio de impacto ambiental. Y en el aire sí hay estándares de calidad que funcionan muy bien, y no hay un problema, digamos, focal en este momento con eso, a pesar de que estamos revisando permanentemente los estándares digamos, de calidad del aire. Entonces hay una serie de normas, y esas normas van a ser revisadas, por supuesto, en el diplomado. Y hay normas sobre todo tipo de cosas, o sea, en este momento estamos mirando normas que afectan, por ejemplo, la sombra movible de las centrales eólicas, ¿no es cierto? Porque uno de los impactos es que la sombra se mueve, porque cuando el aspa se mueve, ¿no es cierto?, proyecta una sombra movible que, si hay poblaciones cercanas, molesta. Eso es un impacto que a lo mejor ustedes no sabían o no conocían, pero existe. Entonces, hay una serie de normas que son muchas, y de hecho están aumentando, porque Chile tiene pocas normas en relación a países más desarrollados, que rigen el medio ambiente. Y eso es bueno, que haya normas bien específicas y bien claras, bien precisas, que sean, digamos, posibles de cumplir, porque cuando no hay normas, existe la arbitrariedad, ¿ya? Existe mucho espacio, digamos, para la acción de los reguladores. Entonces es bueno que haya normas, que no sean excesivas, pero sí que existan. Gustavo, Sí. y ahí, colgándome un poco de lo que tú dices recién, claro, los reportes están asociados a ciertas normativas, pero también tenemos estos estándares ESG que cuando las empresas los utilizan, les puede servir para realizar un cierto tipo de reporte, y eso en el fondo es lo que está pidiendo hoy día la Comisión Financiera. ¿Tú qué crees respecto de estos estándares ESG? ¿Efectivamente contribuyen a una sostenibilidad efectiva de parte de las industrias en general o de la industria minera? Y bueno, si puedes contarnos también un poquito más de qué son estos factores ESG para los que no están tan familiarizados con la sigla.
Ya. Mira, antes de responder esa pregunta, yo quería mostrar algunos de los beneficios. Ya. Y vamos a volver a esto un poco más adelante, así que me lo voy a saltar esto, para ir directamente a lo que tú estás preguntando. ¿Qué son los estándares ESG y por qué estos estándares podrían ayudar, ¿no es cierto?, podrían ayudar a cumplir mejor? Al lado izquierdo aquí de este gráfico están los reportes de sustentabilidad. Los reportes de sustentabilidad son reportes que las empresas han estado haciendo desde 2004, si no me equivoco, no, de antes, 1990 y tanto, ¿ya? Pero que no han tenido un gran impacto, en mi opinión, en el sentido que es muy difícil comparar los resultados de un reporte de sustentabilidad con otro de otra empresa. ¿Por qué? Porque las reglas a veces no son suficientemente estrictas para reportar. Por ejemplo, el agua, ¿ya? Entonces, digamos, si bien esto fue un avance tremendo, porque estos reportes de sustentabilidad se añadieron anualmente para las grandes empresas y para las pequeñas también, ¿no es cierto?, al reporte anual financiero que tienen que hacer de todas maneras, ¿no? Lo que vino a cambiar la cosa fueron los reportes, o sea, fue el indicador ESG creado recién en 2004. Y esto, ¿no es cierto?, tuvo, digamos, un impacto muy rápido porque fue adoptado por las clasificadoras de riesgo y se vio que había un instrumento aquí que era posible, digamos, que entrara al ámbito de los créditos de los bancos. Y eso es lo que voy a contar, digamos, en forma, yo creo que luego. Aquí entonces hay un proceso que, digamos, mediante el cual se puede calcular el ESG y solamente como botón de muestra, yo les muestro esta diapo que fue mostrada por Jorge Gómez, ¿no es cierto?, en marzo del año pasado, y que describe el riesgo, los sectores con mayor riesgo en el mundo, no en Chile, sino que en el mundo, y la minería desgraciadamente está muy marcada aquí porque hay una sola industria que tiene mayor riesgo que la minería y que es la industria del petróleo y del gas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una serie de riesgos que yo se los estaba describiendo, que son el territorio, el uso de agua, la contaminación de agua, la emisión de partículas, etcétera, ¿no es cierto? Y la emisión de gases de invernadero. Tenemos esos riesgos y eso, digamos, incide en la percepción que la población tiene sobre la minería y eso nos pesa muchísimo, nos pesa muchísimo. Aquí están algunos de los factores, ¿no es cierto?, que se computan en los indicadores ESG, ¿ya?, que son bastante complejos de calcular. Comentábamos con Jordana, ¿no es cierto?, que es difícil enseñar esto, porque la verdad es que los procedimientos son complejos. Aquí hay otros indicadores, son los mismos indicadores mostrados de otra manera, ¿por qué esto es importante hoy? Por esto, porque resulta que esto ha incidido, fíjate, en que las compañías que tienen buenos rankings ESG en la actualidad, en los últimos 4 o 5 años, les ha ido mejor que a las compañías que tienen mal ranking ESG. Y este es un gráfico de SAP Global Market Intelligence. O sea, Gustavo, entonces el concepto sería que las empresas tienen un incentivo a Claro. adoptar este tipo de medidas porque les permite acceso a financiamiento, les permite diferenciación en el mercado de capitales, les permite diferenciación con respecto a los agentes regulatorios. Le permite diferenciación respecto a los agentes regulatorios, bueno, eso no es muy evidente todavía, pero sí le permite una diferenciación en los créditos de los bancos,
Y en el futuro digamos, va a tener incidencia sobre un montón de otras cosas. Por ejemplo, los premios que puedan tener los commodities, también los castigos. Pueden ser premios o castigos, pueden ser ambos, ¿ya? Entonces los que tengan, por ejemplo, muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida, esos van a tener un premio especial y a lo mejor van a tener un índice ESG mucho más alto. En este momento el índice ESG le da igual peso a muchos indicadores, pero eso podría cambiar en el futuro, ¿eh? Podría cambiar en el futuro. No sé si te dejo la respuesta clara respecto a lo que preguntaste, Álvaro. Sí, no, bien. Yo creo que esto sería como la parte fundacional de un nuevo Sí. modelo, de un modelo en donde existe el incentivo para primero monitorear estos indicadores, Sí, segundo para tenerlos estandarizados y informarlos sí. al sistema económico, y tercero que el sistema económico responda entregando un premio a quienes en el tiempo demuestren un mejor desempeño con estos indicadores. ¿Mm? Claro, y esto se va a acentuar en la medida que estos índices sean más transparentes, ¿ya? Más fáciles de acceder, digamos, desde el público. Esto es justamente lo que dice, sí, claro, Pequeña aclaración, y me imagino que los proveedores, no sé si ya se está viendo en la práctica o no sé si hay algo que tú conozcas, algún estudio, los proveedores hoy ya están prefiriendo industrias que tengan un estándar ESG más elevado que otras empresas. ¿Se fijan en eso o eso es algo que aún no está ocurriendo? no puedo responder tu pregunta, pero sí te puedo responder lo siguiente. No sé si los proveedores, pero los fabricantes, por ejemplo, los fabricantes de automóviles, ¿qué es lo que quieren ellos? Quieren fabricar un automóvil que tenga baja huella de carbono. Y por lo tanto, todos los componentes que usa ese fabricante, ¿no es cierto? Incluido el cobre, el acero, el plástico, el vidrio, el aluminio y todos los otros metales y commodities, ¿no es cierto? Deben tener baja huella de carbono. Y ese es un incentivo tremendo, tremendo, porque ahí, digamos, no es que en este momento hayan premios o castigos, pero los va a haber, de todas maneras. Entonces, desde ese punto de vista, sí, los proveedores, porque nosotros como industria del cobre somos proveedores de los fabricantes de automóviles y los fabricantes de computadores y celulares, ¿no es cierto? Somos proveedores. Así como la industria minera tiene proveedores de materiales básicos que usa, por ejemplo, el carbón, el acero nuevamente, y muchos otros, ¿ya? Reactivos y qué sé yo. Entonces, también nosotros somos proveedores. En toda la cadena de valor, esta exigencia de tener baja huella de carbono, que yo creo que es el indicador universal más fácil de entender y es más importante, además, ¿no es cierto? Tiene mucha relevancia. Y esto es justamente lo que dice el Economist en una serie de artículos hace pocos meses atrás, ¿no es cierto? Dice que estas 3 letras no van a salvar al planeta. Es muy crítico respecto al ESG, porque dice que es un índice que todavía no es transparente y que tiene que hacerse más fácil de entender, tiene que hacerse menos arbitrario, ¿ya? Porque hay algunos de esos índices que son difíciles de computar, digamos. No hay reglas tan claras, ¿ya? O sea, en definitiva, el índice ESG está aquí para quedarse, pero tiene que sufrir también, en mi opinión, o va a sufrir una modificación, una simplificación y transparentación, digamos, de la forma como se computa. Así que Aprovecho, Gustavo, de ponerte aquí una pregunta del público muy atingente a lo que estamos hablando. sí, Que tiene que ver con que para que esto funcione tiene que haber trazabilidad. Es decir, claro. una empresa como Google o una empresa como Mac, ¿cierto? Apple tiene que ser capaces de seguir y hacerle seguimiento a su proveedor de la materia prima y tener un certificado de esta trazabilidad. ¿Cuál es el nivel actual de esto y cuáles son los desafíos que impone
el nivel actual tecnológico que tenemos en Chile respecto con este punto, que es fundacional de imaginarse una minería sostenible, trazar, hacer seguimiento a las materias. ¿Mm? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la situación actual de la industria minera respecto a esta capacidad de la trazabilidad de la producción y de los componentes utilizados en esta producción? Yo Dirías creo tú, que sí, hay espacio para mejoras, hay espacio para implementación de metodologías, se puede contribuir en este aspecto también. se puede contribuir mucho, porque nosotros medimos las principales industrias chilenas, ¿no es cierto? La huella de carbono de algunas de las principales empresas mineras chilenas. Y por supuesto que hay mucho espacio para mejorar esas mediciones, pero en lo grueso están bien hechas, ¿eh? En lo grueso. Lo que pasa es que todavía falta. Hay mucho detalle que es difícil acceder a la información, ¿ya? La información es la clave. Y las empresas no tienen organizados sus procesos todavía completamente para reportar esto en forma casi automática. Entonces, yo creo que ahí hay un progreso muy importante que va a ocurrir en los próximos 5 años. Está ocurriendo, está ocurriendo. Y yo quería mostrar, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, muy rápidamente, 2 ejemplos. El primero de ellos es el uso de territorio. Aquí tenemos justamente en la zona que hay menos presión por el territorio, que es la zona norte del desierto de Atacama. ¿No es cierto? Aquí está Codelco Norte, en que podemos ver, digamos, en la superficie usada por Radomiro Tomic, la superficie usada por Chucky. Estos son dibujos aproximados, ¿eh? La superficie usada por Ministro Ale, la superficie usada por el tranque de relave de Talabre, ¿ya? Tenemos el pueblo de Chihuchihu, que está aquí, ¿ya? A corta distancia de Talabre, ¿ya? Y justamente en la dirección que sopla el viento, muy poco, muy poco feliz para la ubicación del tranque, bueno, pero está al lado de lo otro. Y tenemos Calama. Entonces ustedes pueden ver ahí la superficie, o sea, aquí tenemos 30 kilómetros, ¿no es cierto? Esa línea roja son 30 kilómetros. Calama es más chico, Calama completo es más chico que el tranque Talabre. ¿Ya? Entonces, obviamente que la minería crea una presión sobre el territorio, ¿ya? Nos guste o no nos guste, y en eso hay que avanzar. Y yo digo que estamos lejos todavía a nivel mundial de poder tener soluciones para el problema de los relaves. Hay algunas soluciones, pero son, por ahora, en mi opinión, son insuficientes. Porque este problema es universal, el uso del territorio. Y esto vamos a tratarlo, yo creo que en bastante detalle en el diplomado. Territorio y agua, aquí hay distintos tipos de tranques de relave. Yo quería mostrarles que hay tranques de relave, hay tecnologías hoy que tienen muy poca agua en los relaves, y hay tecnologías que tienen mucha agua en los relaves, ¿ya? Las tecnologías más antiguas, que son todos los tranques tradicionales chilenos, tienen mucha agua en los relaves y por lo tanto es más difícil recuperar el agua. Pero las tecnologías más modernas, ¿no es cierto?, tienen relaves secos. Y aquí el problema está, justamente este es un relave convencional, en que aquí está el muro, y el problema central aquí es la infiltración de agua, ¿no es cierto?, hacia la napa y hacia los cursos de agua superficiales. Y por supuesto que hay medidas de mitigación, y todas las minas tratan de capturar toda esa agua que se infiltra, pero no son capaces de hacerlo, ¿ya? Es prácticamente muy difícil capturar el 100% del agua que se infiltra desde los tranques convencionales, y por lo tanto eso termina, ¿no es cierto?, invadiendo las napas subterráneas, y si bien la calidad del agua no es tóxica, y está muy lejos de ser tóxica, porque las tasas de infiltración son pequeñas, a la gente no le gusta tomar agua que tiene
aporte de los tranques de relave. Entonces, cuando ocurre infiltración, exigen agua limpia. Y hay varios ejemplos en Chile. Entonces, este es un problema mayor en Chile, no es un problema menor. Y por supuesto que se ha estado regulando. Hay una regulación que salió, yo creo que el año pasado, en que obviamente se requiere mucho más transparencia de las empresas respecto a estas tasas de infiltración, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos más herramientas hoy, pero esto es un punto muy álgido, que yo creo que junto con el territorio son los dos puntos, son los dos aspectos más graves que tiene la minería, que no ha podido resolver completamente hasta ahora. Y aquí hay algunos ejemplos, aquí hay una tecnología que, que usa agua intermedia, digamos, una cantidad de agua intermedia, y aquí está la tecnología de relaves filtrados, ¿no es cierto?, que son relaves prácticamente secos, y esto obviamente podría marcar el futuro, pero les doy como dato que en Huasco hay uno de estos tranques que está en proceso de aprobación hace años, y el SEA no ha querido aprobarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener un tranque relave, aunque sea seco, aunque sea seguro, cerca de Huasco, ¿ya? Entonces, no basta con tener estas tecnologías, hay también que posibilitar, ¿no es cierto?, que la gente acepte esta tecnología y confíe en ella. Bueno, yo no sé si tienen más preguntas, porque lo que... Tenemos bastantes preguntas en el chat. Yo voy a tratar de ordenarlas. ¿Ah? Ya. Lo Porque primero es que... voy a pasar a otro punto ahora que, ¿no es cierto?, si puede la minería contribuir al desarrollo sustentable. Sí, yo creo que esa es una pregunta que es parte de lo que aparece en el trasfondo, digamos, entre líneas de lo que uno lee. Claro. Si es que realmente existe alguna forma en que el modelo que tenemos de desarrollo económico pueda compatibilizarse con las expectativas que tienen las comunidades y un mínimo impacto ambiental. ¿Es eso posible? ¿Qué podemos nosotros, como agentes de cambio y como parte de las personas que trabajan en esta área, contribuir en ese análisis? Bueno, yo creo que la primera cosa es que obviamente hay que trabajar muy intensamente en resolver los problemas ambientales principales que yo les he mencionado. Hay algunas soluciones, las soluciones no son óptimas todavía, estamos lejos de tener una tecnología de quiebre, por ejemplo, que permita reducir francamente la cantidad de relaves, ¿ya? Los relaves, yo puse los relaves, pero no son el único desecho minero que tiene impacto, pero es el que tiene más impacto, sí. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en la infiltración del agua, y aparentemente estos tranques filtrados, estos relaves filtrados, resolverían el problema, pero aquí hay muchos if, o sea, hay muchas interrogantes de qué pasa si ocurre esto, qué pasa si ocurre el otro, y todas esas cosas están siendo abordadas, ¿ya? Así que no sé si con eso te respondo, Álvaro. Hay que mitigar, minimizar o eliminar los riesgos que estaba planteando yo, y al mismo tiempo hay que contribuir al desarrollo sostenible. ¿Cómo se hace esta contribución al desarrollo sostenible? Bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? No voy a explicarlo porque ustedes lo conocen, pero básicamente lo que dice el informe de Brundtland de 1987, que fue el informe que creó el concepto, que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las generaciones futuras. Y al mismo tiempo establece una necesidad de balancear el medio ambiente con la economía y con la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero es muy difícil de hacer, ¿ya? Es muy difícil de hacer. Ese es el desarrollo sostenible. Y obviamente lo que se busca es el desarrollo sostenible de Chile. Entonces la pregunta es cómo la minería puede contribuir al desarrollo sostenible de Chile. Y no solamente contribuir a deteriorar el medio ambiente o el territorio, ¿ya? Y la respuesta está dada por
bueno, aquí están aquí hay un largo camino, y yo no voy a explicar, por supuesto, se va a pasar en el curso, desde 1962 a 2015, de diversas formas de entender lo que es el desarrollo sostenible, o más bien dicho, de medir cómo nos estamos acercando. Y la medida más importante que se ha creado hasta ahora, ¿no es cierto?, es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tiene 17 objetivos, que las empresas, los países, las instituciones están midiendo hoy con mucho detalle y con mucha preocupación, porque esta sería la forma en que vamos en definitiva, a medir cuán cerca podemos estar del desarrollo sostenible de un país. Oye, este diagrama tiene Sí. mucho valor, porque muestra claramente, Gustavo, ¿cierto?, que la minería hay en algunos de estos objetivos definidos como sostenibles, lugares en donde la minería tiene un impacto positivo directo, como podría ser en eliminación de fin de la pobreza, la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿cierto?, trabajo creciente y crecimiento económico, como en el número 8. Claro. O la construcción la construcción de infraestructura, como en el 9. Ahora, hayan otros, por supuesto, en donde caben dudas, ¿no? Como podría ser la acción por el clima, pero la minería puede tomar acciones para compensar, es decir, podría preferir generadores eléctricos con energía renovable versus aquellos que utilizan termoeléctrica, o podría hacer un desarrollo tecnológico para evitar el consumo de diésel y para traspasar su equipo hacia la electromovilidad o el hidrógeno. ¿Te fijas? O sea, Bien. existe un mundo en el futuro, creo yo, ¿no?, en donde uno puede aprovechar los impactos positivos en estos indicadores y compensar aquellos que son negativos, ¿no? Así es. Y eso es justamente lo que plantea Solow, el Premio Nobel de Economía de Gustavo y 1987. Álvaro, antes de Sí. justo que pasen a este punto, que a propósito de lo que dice Álvaro, yo creo que el problema, no sé qué piensas tú, va por justamente no educar a la comunidad, ni que exista tampoco una cultura a nivel organizacional que sea alineada. En definitiva, creemos que sostenibilidad es simplemente tomar acciones en relación a mitigar ciertos impactos ambientales, siendo que la sostenibilidad va mucho más allá, como decía Álvaro, y hay muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible en que la minería puede contribuir. Entonces, ¿cómo ves tú el desafío de poder educar tanto a la comunidad y también hacer un cambio a nivel de organizaciones? Es un desafío muy importante, pero yo te voy a decir una cosa. En los cursos que yo hago en la universidad que tienen que ver con el medio ambiente, eh, que son presenciales hoy en día, me he dado cuenta, y el feedback que recibo, ¿no es cierto?, me dice que cuando las personas tienen que desarrollar la calculadora personal de su huella de carbono, se dan cuenta cómo es su contribución, digamos, al medio ambiente. Y se dan cuenta que esto no es una cosa de terceros, es una cosa de todos. Y eso contribuye fundamentalmente a entender lo que es este desafío que estamos discutiendo. Este no es un desafío de las mineras, es un desafío de toda la sociedad, ¿ya?, de todas las personas, ¿ya? Con eso digamos, trato de graficar. Y lo que dice Solo es muy importante, porque dice que una ruta sostenible para un país no es lo que conserve intacto cada patrimonio, en este caso el patrimonio minero. O sea, nosotros estamos extrayendo mineral, lo estamos sacando al país, lo estamos vendiendo, estamos dañando el medio ambiente. Entonces, ¿cómo contribuimos al desarrollo sostenible? Justamente, sino aquella que es capaz de reemplazar el patrimonio empobrecido o agotado, por ejemplo, los recursos no renovables, por patrimonio material o intelectual. Agregaba que lo importante no era la forma que dicho reemplazo adopta, sino que su capacidad para producir prosperidad. ¿Ya? Entonces, reemplazar los recursos utilizados por activos de igual valor, logrando que el capital social agregado se mantenga intacto. Y el señor Hardwick dice más o menos lo mismo.
¿no es cierto? Entonces está claro, la minería, ¿no es cierto? Que aquí está el valor agregado de la minería, este valor agregado que implica, ¿no es cierto?, que el total de valor creado por la minería, ¿no es cierto?, va en 25% de las 40 empresas mayores del mundo transadas en bolsa en 2018, iba en 25% a los accionistas, 22% empleo directo, 23% inversión en capital, 21% impuestos, y otros 3 contribuciones que son menores, ¿no es cierto? Una de las cuales es la comunitaria, que es muy pequeña, la comunitaria voluntaria, digamos, que es muy pequeña, pero aquí está la distribución, aquí está la distribución de valor agregado, y vemos que la mayor parte del valor agregado se queda en el país, no sale del país. Lo que vale los accionistas, más los préstamos, estamos hablando de 1/3, ¿ya? Posiblemente los otros 2/3, cerca de eso, se queda en Chile. Se queda en los países, porque esto es mundial. Entonces, eso es interesante. ¿Ah? Es algo un poquito distinto de lo que la gente cree, de lo que la gente sabe, ¿ya? Y aquí están los efectos indirectos de la minería, ¿no es cierto? En que hay mucho más cosas, porque se multiplica esa actividad principal, ¿no es cierto? Se multiplica debido a los efectos indirectos. Hay mucho empleo indirecto, hay empresas proveedoras que se benefician por la minería y que no están medidas directamente en la minería, ¿no es cierto? Está la industria de la construcción, que se beneficia de tener demanda minera de estos grandes proyectos que hay que construir. Ahí se crea mucho empleo y eso induce a mayor tributación. Y por otro lado están los costos de operación, que en Chile son superiores a 20.000 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de un 8% del Producto Interno Bruto chileno. Lo administra las mineras, ¿no es cierto? No tengo el número exacto, para comprar una parte importante, el 50% de ese gasto es en Chile. Imagínate el efecto que tiene, son efectos indirectos. Y por otro lado está la acción del gobierno que hace con estos impuestos, ¿no es cierto?, inversión social. Entonces, cuando tú ves que la minería efectivamente no solamente tiene un impacto directo económico gigantesco, sino que además es indirecto, ¿ya? Bueno, la verdad es que nadie ha medido, porque no es fácil de medir, si esto es suficiente como para reemplazar, compensar los daños que la minería ha producido al medio ambiente, porque es uno por otro, ¿ya? Hay que reducir los daños, pero también hay que producir beneficios que ayudan al desarrollo sostenible. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, la educación, la innovación, que es la capacidad del país reproducible para producir capital en el futuro, ¿ya? Y la minería sí ha contribuido históricamente a eso. No sabemos los números exactos, nadie ha medido eso, porque no es fácil de medir. No es fácil de medir cuál es el daño económico ambiental. Y quizá la reflexión, Gustavo, es que es momento de medirlo y es momento de ver cuál es el impacto, ¿no? Se necesitan muchas personas dentro del ecosistema de poder tomar en serio esta discusión y poder ver si es que el balance es adecuado, o sea, hay que modificarlo, digamos. Claro, hay algunas mediciones, pero no son completas. Y ni tampoco son tan creíbles, son discutibles. Entonces hay que trabajar en eso. Definitivamente es un campo de trabajo muy importante. ¿Estamos contribuyendo suficiente al desarrollo sostenible? Son todas estas cosas que están aquí. ¿Compensan los daños que se están produciendo? A pesar de que podemos mitigar esos daños y todo lo demás. ¿Se compensa o no se compensa? O sea, aquí hay una ecuación de sostenibilidad o no. Bueno, el desafío justamente es producirla. Si es que ya no se está dando, y si es que no se ha dado en el pasado, yo creo que sí se ha dado en periodos específicos, ¿ya? Hay que hacerlo mejor en el futuro. Ese es el mensaje. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Estamos justo en los 45 minutos, tenemos un montón de preguntas que no podemos abordar, pero sí le quería ofrecer la palabra
a Jordana, si quieres hacer alguna reflexión final, a ti también, Gustavo, antes de despedirnos, ¿no? Sí, Sí. Gustavo, mejor tú para que sigas con tu hilo. Y luego, No, yo no tengo nada más que decir, o sea, prefiero que hablen otros. Jordana, ya, tú eres mejor que yo para hablar. no. Bueno, sí, dentro de esto de lo que menciona Gustavo, justamente lo que él acá cuenta de una manera tan gráfica y que nos parece tan sencilla, ahora que lo vemos, como él decía recién, mucha gente o la generalidad de las personas no conocen esto, y yo creo que ese es el principal problema que tenemos. Por eso es que está este diplomado también, porque a nivel de autoridades administrativas, a nivel de empresas, de organizaciones, etcétera, no se comunica bien. O sea, no se comunica y tampoco se comunica bien cuando se comunica. Entonces, en definitiva, si existiese este conocimiento y bueno, sumado a la transparencia de la que habló Gustavo, que está dentro también de los factores ESG, la transparencia que tienen que tener las organizaciones o debiesen tener para mostrar cuáles son sus impactos y cuáles son sus medidas, esto generaría mayor confianza en las comunidades y con eso también se disminuye un poco este riesgo en relación al territorio. No cuando están tan cerca, como el ejemplo que mencionaba Gustavo también, pero hay comunidades que están muy lejos de proyectos y que aún así tienen un rechazo por ese proyecto por el solo hecho de estar en su comuna. Entonces, todo esto que él menciona a mí me parece súper relevante en cuanto también a fomentar el conocimiento en los distintos niveles, sea temas políticos, a nivel de la organización, ir cambiando un poco esta cultura. Y bueno, lo otro importante, lo que él hablaba, o lo otro que quiero destacar es el tema de la regulación. Claro, el uso del territorio está dado por la regulación a través de la planificación territorial, y ese es un tema que hoy día se encuentra muy atrasado y de lo que ya ni siquiera hablamos mucho porque lo vemos como imposible de llevar a cabo, porque un plan regulador se demora 10 años en tramitar. Entonces también ahí es donde tiene que existir un foco importante en relación a los cambios, pero ese cambio lo vemos tan lejano que casi hoy día ya ni lo tocamos, casi ni tocamos la planificación territorial y tratamos de buscar otras vías para solucionar problemas que están dados por la planificación territorial. Eso, entonces yo creo que es un incentivo también importante que tiene que existir a nivel público, este cambio en relación a la planificación territorial. Porque por eso es que el sistema de evaluación de impacto ambiental se empieza a hacer cargo de todo, porque no hay planificación territorial. Claro, Así es. empiezan a quemarse los fusibles, pues, Jordana, es que empiezan a quemarse los fusibles. Así que bueno, La eso, contingencia se va comiendo la institucionalidad. Oye, exactamente. le agradezco. Yo voy a cerrar diciendo simplemente que presentar a la comunidad este diplomado busca poder dar una oportunidad para que la gente pueda estructurar un conocimiento que finalmente le permita contribuir en esta dimensión, que es cómo hacemos la minería una actividad económica sustentable y sostenible para este país. Junto con mis colegas hemos hecho un gran esfuerzo de poner a disposición de ustedes el estado actual del conocimiento en la materia, y también vamos a desafiarlos a pensar críticamente respecto a cuál es la situación actual y cuáles son los caminos que hay que seguir. Así que agradeciéndole a toda la audiencia, los dejo invitados a que puedan buscar más información en la página del diplomado, y aquellos entusiastas que quieran unirse a nosotros en este camino de poder abrir el conocimiento y transferirlo hacia la industria, a que participen y nos acompañen en estos cursos en donde va a haber muchos de estos debates. Sabemos que es un tema que está es de gran importancia hoy en día y de gran preocupación para muchos de nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros y gracias a mis colegas por haber compartido este rato. Chao Gustavo, chao Jordana, seguimos conversando. Que les vaya bien a todos, Gracias cuídense. a todos por estar acá, que estén bien. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Adiós. Gracias.